Esta semana fue el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de aquí de Estados Unidos. Y bueno, como inmigrantes, uno de los aspectos que más nos ocupa, que más nos preocupa, es qué va a pasar con los inmigrantes si gana uno o si gana otro. Vamos a conversar sobre eso con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, sí, esa ha sido la noticia del momento, el debate de los que pueden ser vicepresidentes de los Estados Unidos. Y de verdad bien interesante porque hablaron del tema de inmigración, muchas personas están pendientes de lo que va a pasar. Y es importante que nuestra comunidad sepa, independientemente de quién gane, cuáles son sus opciones y qué es lo que pudiera pasar. Sí, es importante en el momento de votar saber qué representa cada candidato para tus intereses. Eso definitivamente es muy importante y hay que estar informado, y como inmigrantes tenemos una comunidad con intereses comunes. Jesús, ¿cuál es la postura republicana específicamente en cuanto a inmigración? ¿Y cuál es la postura demócrata? Porque ya hemos visto que en cada una de sus intervenciones el expresidente Donald Trump habla del tema migratorio y se refiere en particular, por cierto, siempre a Venezuela o a los venezolanos que han entrado, la última, digamos, camada de venezolanos que entró. Y bueno, la postura republicana, y como ya muchas personas saben, es más estricta, más firme en cuanto a inmigración. Y digo estricta y firme en el sentido de ejercer las leyes que ya existen. Por lo general, el Partido Demócrata lo que busca es usar acciones ejecutivas o tratar de crear tipos de amparos para de alguna forma flexibilizar lo que es el efecto de leyes que ya están escritas. De hecho, hay personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible yo siendo una persona de bien, independientemente no tenga estatus migratorio, que vaya a ser deportada de los Estados Unidos? Desafortunadamente, las leyes de inmigración están allí justamente para eso, para que las personas, o sea, se rijan por esas leyes. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, lógicamente, la postura del presidente Trump es mucho más estricta. El vicepresidente, o el que quiere ser vicepresidente, J.D. Vance, habló sobre cómo ellos planean ejecutar unas deportaciones masivas. Ahora, lo interesante del caso es que él mencionó que ellos se enfocarían en personas que no solamente no tienen estatus migratorio, pero personas que han cometido delitos. Según él dice, son aproximadamente 1 millón de personas que de alguna forma no solo entraron de forma ilegal al país, pero que han cometido crímenes. Entonces, según dice el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, es que se quieren enfocar en esas personas, no es que van a comenzar una deportación masiva de 11 o 20 millones de personas que estén aquí en los Estados Unidos. Sabemos que la postura demócrata es totalmente diferente. Ellos dicen solamente, independientemente una persona esté violando las leyes de inmigración al no tener un estatus legal en el país, simplemente no van a ver esos casos, solo se van a enfocar en ejercer las leyes en cuanto a aquellas personas que hayan cometido crímenes. Entonces es ahí, digamos, la diferencia que hay. Un partido dice, independientemente la persona haya cometido crímenes o no, en algún momento puede ser blanco de deportación si no tiene un estatus legal, y el otro partido dice, independientemente si hayan violado las leyes de inmigración, si la persona no ha cometido un crimen, entonces no va a ser blanco de una deportación. Pero yo creo que el discurso tanto de Trump como de Vance suena mucho a que no va a haber como una selección de inmigrantes a deportar. Es un discurso muy fuerte contra los inmigrantes. Sí, bueno, específicamente el discurso, o mejor dicho, en el debate del vicepresidente o el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, él ahí alegó que la intención y el plan era enfocarse, y esto lo dijo literalmente, era enfocarse en aproximadamente 1 millón de personas que no solo no tenían estatus migratorio, pero que habían cometido crímenes. Ahora, también sabemos la postura de el que va a ser candidato a la presidencia, el expresidente Trump, y él sí ha dicho claramente que su postura es que no va a haber, digamos, personas que si no tienen estatus migratorio que
digamos, se vayan a salvar de una deportación, pero para poder ejecutar eso es imposible que se pueda deportar 11 o 20 millones de personas. No existen los fondos, los recursos para hacer eso. Entonces, lo que ha alegado el vicepresidente es que el plan es enfocarse en aquellas personas que hayan cometido crímenes. Ahora, como abogado y como defensor de los derechos de los inmigrantes, ¿qué es aquí la moraleja de la historia? Bueno, las personas deben de buscar formas de cómo poder legalizar su estatus. Puede que no califiquen una residencia, pero quizás califiquen algún amparo, quizás alguna acción diferida, algún TPS, algún proceso de asilo, o aquellas personas que han sido víctimas de crimen o que hayan sido solicitadas por algún familiar. Muchas veces son estos, digamos, los eventos como el debate, los discursos, las noticias, que hacen que nuestra comunidad entre ya en conciencia para poder resolver su tema migratorio. Entonces la moraleja es esa, que las personas busquen asesoría y de cómo pueden ellos arreglar su situación migratoria. En caso de que haya, cuando hablamos un cambio de gobierno, es decir, que ganen los republicanos, ¿tú crees que sea posible que eliminen el TPS, el parol humanitario, que cambien las normas de asilo? Sí, esa ha sido la pregunta que ha tenido muchísimas personas. Algo sobre esa pregunta, Patricia, que me parece interesante, que pude escuchar en el debate y que lo ha dicho varias veces el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, ha sido que él no considera estos programas legales, tanto el TPS como el programa de parol. Entonces él dice que como no es un programa legal, las personas que están cubiertas o amparadas bajo este programa no deberían estar legalmente en este país. Pero bueno, eso es una opinión personal. Es muy difícil, por lo menos en el caso del TPS, no imposible, porque pudiera pasar, pero es muy difícil que puedan quitar el TPS. Y esto porque lo hemos visto anteriormente. De hecho, cuando el entonces presidente Trump estaba en la presidencia, no pudo eliminar el TPS y varios programas como el DACA que quiso eliminar y no pudo porque ya habían otros temas legales que le impedían hacer eso. Ahora, vuelvo y repito, no quiere decir que sea imposible que programas como el parol y el TPS no puedan ser eliminados, pero sobre todo el tema del TPS va a ser difícil. El programa del parol humanitario, ese sí pudiera ser eliminado rápido técnicamente, o sea, no tomaría mucho tiempo para ser eliminado. Y en cuanto a los asilos, es sumamente, bueno, yo diría casi imposible poder quitar el derecho a una persona de solicitar asilo. Lo que sí pueden hacer es restringir las solicitudes de asilo en la frontera. Y como hemos visto eso en años anteriores bajo el título 42, el programa MPP y toda esta serie de restricciones que ha impedido a muchas personas solicitar asilo en la frontera. Pero el solicitar asilo en los Estados Unidos es un derecho universal. No quiere decir que va a ser otorgado, pero a las personas que sufren persecución tienen derecho por lo menos a solicitar este beneficio y lógicamente quedaría a manos de las autoridades decidir si da el beneficio o no. Pero definitivamente las personas que están en más riesgo, Jesús, son las que están indocumentadas y tampoco tienen un caso o un proceso en camino, un proceso migratorio en camino. ¿Cuál es la recomendación que tú les das? Definitivamente que estén bien asesorados antes que vaya a haber algún... Bueno, independientemente hay un cambio o no, lo importante es que las personas estén conscientes de que deben de estar amparadas. El estar amparadas bajo algún trámite migratorio les permite poder, en la mayoría de los casos, poder aplicar a permisos de trabajo, viajar, trabajar legalmente, tener una licencia, reportar sus impuestos. Hay muchas personas, y esto es algo que a mí todavía me sorprende, que tienen la posibilidad de poder tener un caso y estar amparados y aún no lo han hecho. Entonces, para aquellas personas que quizás piensen que, bueno, no es importante o quizás no sea necesario, mi recomendación que no piensen así, que traten de buscar asesoría, busquen varias opiniones legales, pero lo más importante y de nuevo el mensaje principal, que las personas estén asesoradas y que puedan estar amparadas. Bueno, en nombre de Dios, porque ya nos falta mucho tiempo, ¿no?, para esas elecciones, Jesús, y sobre todo los que nos hemos hecho
ciudadanos entre la última elección y esta, hay que inscribirse para votar, aunque yo creo que ya se acabó el tiempo para inscribirse, pero hay que ir a votar. Hay que votar, eso es un privilegio bien grande y Así bueno, es. uno siempre orgulloso de nuestras raíces, de donde somos, pero también orgulloso de este país que nos ha abierto las puertas, nos ha abierto los brazos y vamos a tratar de mejorarlo por medio de nuestro voto. Así es. Gracias, Jesús. Gracias, Patricia, un abrazo.